Este coche es falso, susurró Lía Navarro al oído del multimillonario, y con esa sola frase desmoronó la mentira más costosa de la historia del automóvil. El rumor de la subasta de coches clásicos en Monterrey Bay se extendía como un perfume caro por toda la sala. Era el templo donde los sueños con motor se vendían al mejor postor, donde los ricos competían por comprar pedazos de historia y exhibirlos como coronas de gloria. En medio del brillo, entre reflejos de cromo y luces doradas, un Ferrari 250 Testarossa de 1957 relucía bajo los focos, impecable, como si el tiempo lo hubiese perdonado. Pero para Lía, de apenas 16 años, aquel coche no era una joya, era una impostura. Sus dedos, curtidos por años de grasa y metal en el pequeño taller de su padre, reconocieron el engaño antes de que su mente lo procesara. Lo que 200 coleccionistas de élite no pudieron ver, ella lo sintió al primer roce, el metal mentía. El aire de la subasta vibraba con el tipo de energía que solo genera el dinero en cantidades indecentes. Hombres de trajes italianos hablaban por teléfono con la naturalidad de quienes mueven millones como si pidieran un café. Mujeres envueltas en seda y joyas se deslizaban entre los coches, los tacones resonando sobre el mármol pulido que reflejaba más riqueza que todo el barrio de donde Lía provenía. Ella no pertenecía allí, y todos lo sabían. Su camisa azul manchada de aceite y sus vaqueros desgastados la delataban. Su padre, Rafael Navarro, llevaba 3 décadas convirtiendo chatarra en motores que ronroneaban como tigres, y esa noche, por primera vez, lo habían convocado para autenticar la joya de la corona de la subasta, ese Ferrari. La invitación, sin embargo, venía acompañada de condescendencia. No hables, hija, le había dicho Rafael al entrar. Haz tu trabajo y calla. Esta gente no ve a los nuestros como iguales. Pero Lía no sabía callar ante la mentira. Lo llevaba en la sangre. Su abuelo, Tomás Navarro, había sido una leyenda en las carreras clandestinas de Tijuana en los años 60. Era capaz de detectar un motor manipulado desde medio kilómetro de distancia. El metal no miente, pequeña, solía decirle mientras le enseñaba a distinguir el sonido puro de uno adulterado. Solo hay que saber escucharlo. Y ahora, al pasar su mano por la carrocería roja del Ferrari, el metal le gritaba su verdad. La pintura era demasiado perfecta, el brillo artificial. No había microfisuras, ni huellas del paso del tiempo, solo una superficie clínicamente restaurada. Los remaches, alineados con precisión milimétrica, traicionaban su origen. Eso no era trabajo de un artesano de los 50, sino de una máquina moderna. Lo más revelador, sin embargo, estaba en los números de serie. Grabados con una precisión que solo el láser podía lograr. Un método inexistente en 1957. A su lado, el comprador estrella de la noche observaba con la autoconfianza de un rey que jamás había sido contradicho. Richard Vale, magnate tecnológico con un patrimonio imposible de calcular, llevaba el cabello plateado peinado con disciplina militar y una sonrisa que parecía fabricada para las portadas de revista. Se decía que podía comprar cualquier cosa, y esa noche, planeaba pagar $12 millones por aquel Ferrari. Una belleza, ¿verdad? Le dijo a Lía al verla inspeccionar el coche. Llevo 15 años buscándolo. Será la joya de mi colección. Su voz tenía esa calidez plástica que los adultos usan con los jóvenes que consideran invisibles. Pero sus ojos, fríos como acero, la medían. Lía lo observó un instante. A su alrededor, los flashes, las risas suaves, el murmullo de apuestas millonarias. Todo parecía alejarse, hasta que solo quedó el coche, ella y la verdad. Se inclinó ligeramente hacia Richard Vale y susurró. Este coche es falso. Las palabras flotaron un segundo, como un eco imposible en medio de aquel lujo. Vale se quedó inmóvil. Su sonrisa se congeló, el brillo en sus ojos se transformó en algo distinto, cálculo. A su alrededor, el espectáculo seguía. La subasta anunciaba cifras astronómicas por altavoz, copas de champán tintineaban, los coleccionistas posaban para las cámaras. Nadie notó que, a pocos metros, una adolescente acababa de dinamitar el corazón de una mentira multimillonaria. Esa es una acusación muy seria, jovencita, dijo Vale finalmente, su tono apenas por encima de un susurro. No alzó la voz, no necesitaba hacerlo. La frialdad en su mirada bastaba. ¿Tienes idea de lo que estás sugiriendo? El espacio entre ellos pareció cargarse de electricidad. Lía lo sostuvo con la mirada. No respondió. Estás afirmando, continuó él, que la casa de subastas Rochard y Lichens,
la más prestigiosa del continente, ha sido engañada por una falsificación? ¿Qué 200 coleccionistas, incluido yo, somos incapaces de distinguir un original? La manera en que pronunció la hija de un mecánico sonaba casi como una enfermedad. Lia sintió como esa familiar punzada de rabia le subía por el pecho. La había sentido 1000 veces, en la escuela, cuando los profesores asumían que no llegaría lejos, en las tiendas, cuando los guardias la seguían por su ropa, en la vida, cada vez que alguien la miraba y decidía que su lugar estaba por debajo. Pero Vale no había terminado. Dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo oler su colonia cara. He invertido más dinero en restauraciones de coches del que tu familia verá en 100 vidas. He consultado a los mejores historiadores de Ferrari, he contratado expertos. Este coche tiene una procedencia impecable, rastreada desde su venta original en el 57. Cada palabra era un golpe, pero Lia no se movió. Detrás de él, su padre la observaba desde el otro lado del salón, fingiendo revisar un Jaguar antiguo, aunque su atención estaba fija en ella. Sabía lo que venía, esa expresión en los hombros de su hija significaba que estaba a punto de pelear. Vale, sin embargo, no era solo un millonario vanidoso. Había nacido Richard Valensky, hijo de un obrero despedido de una planta automotriz en Detroit. Había aprendido pronto que la percepción valía más que la verdad. Su imperio tecnológico, Vale Dynamics, se había construido sobre esa lección: aparentar era dominar. Y ese Ferrari era más que un coche. Era el símbolo de su metamorfosis, de obrero a oligarca, de anonimato a inmortalidad. Por eso, cuando la voz de una muchacha lo puso en duda, no sintió miedo. Sintió amenaza. Lia lo supo en el instante en que lo vio entrecerrar los ojos. Aquello no era solo un intercambio técnico, era el inicio de una guerra silenciosa entre verdad y poder. El Ferrari, bajo la luz perfecta de la subasta, seguía brillando. Pero para Lia, ya no era un coche, era un espejo. Y en su reflejo, por primera vez, vio el rostro del enemigo. Richard Vale no dijo nada durante unos segundos. Solo la observó, evaluando a la muchacha como quien mide el tamaño de una amenaza inesperada. Luego, su expresión cambió. La sonrisa volvió, pero ya no era un gesto cortés, era la máscara de un depredador que ha reconocido a su presa. ¿Sabes, Lia?, dijo con voz baja, modulada, casi amable, las palabras tienen peso. Especialmente cuando se pronuncian en lugares como este. ¿De verdad quieres mantener esa afirmación? Lia no apartó la mirada. No es una afirmación. Es un hecho. El silencio entre ambos era una cuerda tensa. A su alrededor, los asistentes continuaban riendo, bebiendo, pujando. Nadie parecía notar que una tormenta se gestaba en el centro de la sala. Vale entrecerró los ojos, inclinando apenas la cabeza. Pareces nerviosa. Quizás no entiendes lo que estás implicando. Los errores ocurren cuando la gente sale de su ámbito. Yo podría perdonarte este malentendido, dijo, con la falsa calidez de quien ofrece una salida solo para medir el orgullo del otro. Pero él había cometido un error. Confundió el temblor en las manos de Lia con miedo. No era miedo. Era ira contenida. La voz condescendiente, el desprecio disfrazado de cortesía, el eterno recordatorio de que el mundo pertenecía a los que tenían dinero, no a los que sabían trabajar con las manos. Cada palabra del magnate avivaba en ella una rabia vieja, heredada de generaciones. Su abuelo Tomás había muerto pobre, pero nunca se arrodilló ante nadie. Su padre había criado a Lia enseñándole que la dignidad se defendía incluso si costaba caro. Y ella no iba a ser la excepción. Rafael Navarro, al otro lado del salón, percibió la tensión. Reconoció en la postura de su hija esa rigidez que siempre precedía a un estallido. Dejó discretamente el Jaguar que fingía inspeccionar y comenzó a acercarse. Lia no bajó la cabeza. Señor Vale, dijo con calma, el número de serie fue alterado con tecnología de grabado láser. Eso no existía en 1957. Richard parpadeó, apenas perceptiblemente. Era un movimiento pequeño, pero Lia lo vio. Lo había alcanzado. Ridículo, respondió él al instante, pero su tono se había vuelto más áspero, forzado. Además, continuó ella, la pintura es demasiado pura. Los pigmentos contienen dióxido de titanio moderno. Y los remaches, no fueron martillados a mano. Son simétricos. Perfectos. Eso solo lo logra una máquina CNC. Cada palabra de Lia era una aguja que pinchaba el ego de Vale.
Los coleccionistas más cercanos empezaban a mirar de reojo, detectando el cambio de energía. Algunos se acercaban con curiosidad. Otros fingían no escuchar, aunque el rumor ya se propagaba entre las filas como electricidad. Richard Vale sonrió otra vez, pero su voz adquirió filo. He hecho examinar este coche por 3 expertos. Historiadores de Ferrari, restauradores con décadas de experiencia. Todos certificaron su autenticidad. ¿Y tú, una niña con las manos manchadas de grasa, pretendes saber más que ellos? Lia respiró hondo. Podía sentir el peso de las miradas, la presión invisible del poder. Pero también podía oír, dentro de sí, la voz de su abuelo: el metal no miente, pequeña. Sí, respondió, simple, firme. El magnate soltó una risa breve, incrédula. ¿Eres valiente? ¿O ingenua? Lia no respondió. Su teléfono, oculto en el bolsillo de su chaqueta, estaba grabando cada palabra. Cada amenaza, cada insinuación, cada intento de humillación. ¿Sabes cuánto cuesta mi tiempo, Lia?, dijo Vale, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. He construido un imperio que vale más de lo que tu familia verá jamás. He ganado guerras comerciales, he comprado empresas enteras solo para cerrarlas. ¿Y tú crees que un capricho adolescente va? No se trata de dinero, lo interrumpió ella, con voz tan firme que incluso él se calló. Se trata de verdad. Por un instante, ambos se quedaron mirándose, 2 mundos en colisión. Rafael llegó a tiempo para escuchar las últimas palabras de su hija. Colocó una mano sobre su hombro, intentando calmar la tensión. Hija, murmuró, ya está bien. Hemos hecho nuestro trabajo. Pero Lia no se detuvo. Papá, este coche es una falsificación. Y lo sabes. El murmullo entre los coleccionistas aumentó. Vale se dio cuenta de que estaba perdiendo control. Si la conversación seguía un minuto más, se convertiría en espectáculo. Y si eso ocurría, su reputación, su fortuna y su plan entero podrían desmoronarse. Porque Richard Vale no compraba coches por pasión. Los compraba por poder. Llevaba años acumulando Ferraris raros, manipulando el mercado desde dentro. A través de subastas orquestadas y prensa especializada, había inflado los precios hasta niveles absurdos. Luego planeaba vender en corto, provocando un colapso en el mercado de coches clásicos que le reportaría miles de millones. Pero todo ese castillo de especulación dependía de una sola premisa: credibilidad. Y una adolescente acababa de abrir la grieta. Vale se recompuso, adoptando una expresión de serenidad controlada. Te entiendo, Lia. Tienes talento. Pasión. Quizás incluso potencial, dijo, con una voz tan suave que sonaba peligrosa. Pero te daré un consejo. A veces, en este mundo, saber demasiado puede ser un problema. La amenaza flotó en el aire. Lia sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Entonces supongo que ya tengo uno. Rafael la tomó del brazo. Nos vamos, dijo, decidido. Pero antes de girar, Lia pulsó discretamente en su teléfono el botón de enviar. Un mensaje corto viajó a través del aire. Rosa, llama a Santos. Tengo una historia. Su amiga Rosa Delgado, que trabajaba en la redacción de un canal local, recibiría la alerta segundos después. Y el periodista Miguel Santos, conocido por sus reportajes sobre corrupción corporativa, no tardaría en responder. Mientras padre e hija abandonaban la zona del Ferrari, Richard Vale los observó en silencio. Por dentro, ardía. No de miedo, sino de cálculo. En su mente, la conversación ya no era un incidente, sino una variable que debía ser controlada. El juego había comenzado. Esa noche, en los pasillos del hotel donde se realizaba la subasta, la tensión se palpaba como un olor metálico. Los murmullos crecían. Algunos coleccionistas pedían revisar los documentos de autenticidad. Los organizadores empezaban a sudar. Lia, sin embargo, no lo sabía. Mientras caminaba junto a su padre hacia la salida, sentía el peso de algo más grande que un fraude, el peso de la verdad misma, frágil, peligrosa, viva. Y aunque no lo admitiera, una parte de ella sabía que esa verdad ya no le pertenecía. La mañana siguiente amaneció gris sobre Los Ángeles. Una bruma fina cubría el horizonte, como si el cielo también dudara antes de revelar lo que se avecinaba. En el pequeño taller Navarro Motors, el zumbido constante de una pulidora rompía la quietud. Rafael trabajaba sin hablar, moviendo las manos con precisión sobre el capó de un viejo Chevrolet.
No había mencionado una sola palabra sobre lo ocurrido la noche anterior en la subasta, pero Lia podía sentir la tensión flotando en el aire, espesa como aceite quemado. «Papá», dijo finalmente, dejando el teléfono sobre el banco de herramientas. «¿Vas a seguir fingiendo que no pasó nada?» Rafael se detuvo. Apoyó ambas manos sobre el coche y respiró hondo antes de responder. «No estoy fingiendo. Estoy pensando». «¿Pensando en qué?», insistió ella. «En que lo que dijiste en público pudo habernos costado todo». Lia apretó los puños. ¿Decir la verdad puede costarnos algo? Él la miró con una mezcla de amor y preocupación. La verdad siempre cuesta. Lo importante es si vale lo suficiente como para pagar el precio. Lia no respondió. Sabía que su padre tenía razón, pero no podía aceptar quedarse callada mientras tipos como Vale seguían mintiendo. El sonido de una notificación rompió el silencio. Era un mensaje de Rosa Delgado. «Santos quiere verte hoy. 6 de la tarde. Estará en el estacionamiento del canal. Dice que lo que grabaste podría cambiarlo todo». El corazón de Lia se aceleró. «Papá, tengo que ir al canal», dijo, tomando las llaves del coche. «¿Con el periodista?», preguntó Rafael, tenso. Ella asintió. «Es la única forma de que esto salga a la luz». Rafael dudó unos segundos, luego le tendió su chaqueta de cuero. «Ten cuidado. Los hombres como Vale no amenazan en vano». A las 6 en punto, un viejo sedán gris se detuvo frente al edificio de Canal 7 Noticias. Miguel Santos bajó del coche, una cámara al hombro y la mirada alerta de quien ha visto demasiadas verdades ensangrentadas. Era un hombre en sus 40, con el rostro curtido por años de reportajes incómodos. «Tú debes ser Lia», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Rosa me habló de ti». «Gracias por venir», respondió ella, conteniendo los nervios. Santos sonrió apenas. «Cuando Rosa me dijo que una adolescente había humillado a Richard Vale en público, pensé que era una exageración. Luego vi el vídeo». Lia tragó saliva. «Entonces sabe que lo que dije es cierto». El periodista asintió. «Vi lo suficiente para saber que el coche no encaja. Pero necesito pruebas sólidas. Documentos. Fotos. Algo que cualquier perito pueda verificar». Lia sacó de su mochila una carpeta gruesa, llena de impresiones y anotaciones. «Mi papá y yo analizamos los patrones de soldadura, las marcas de pintura, los números de chasis. Aquí está todo». Santos hojeó las páginas, impresionado. «Esto es más técnico de lo que esperaba». «¿Tú hiciste este análisis?». «Sí. Mi padre me enseñó todo lo que sé». El periodista la observó con un respeto nuevo. «Vale. Si esto se sostiene, tenemos algo grande». «Muy grande». «¿Qué tan grande?», preguntó ella. «Lo suficiente como para que Vale pierda más que su reputación», respondió Santos, guardando los documentos. «Pero también lo suficiente como para que intente destruirte antes de que lo logremos». Lia sintió un escalofrío. «Ya me amenazó. Entonces debemos hacerlo rápido. Si logramos emitir la historia antes de que sus abogados se muevan, no podrá frenarnos». Rosa apareció en ese momento, con una sonrisa nerviosa. «Acabo de hablar con el productor. Quiere que preparemos algo para el noticiero de mañana». «Mañana», repitió Santos. «Eso nos da menos de 24 horas». Lia los observaba sin hablar. Por primera vez, comprendía el tamaño del monstruo que había desafiado. Ya no era una discusión sobre un coche. Era una lucha por la verdad en un terreno donde la verdad casi nunca gana. Esa misma noche, en un penthouse de vidrio y mármol sobre Beverly Hills, Richard Vale servía whisky sin hielo mientras observaba las luces de la ciudad. En la pantalla de su teléfono, un asistente leía un informe con voz temblorosa. «Señor Vale, el incidente de anoche está circulando en foros de coleccionistas. Alguien filtró el vídeo de la joven, y los comentarios no son favorables». «¿Qué tan lejos llegó?», preguntó él, sin apartar la vista del horizonte. «Parece que un periodista local lo está investigando. Un tal Miguel Santos». Vale apretó el vaso con fuerza, hasta que el cristal crujió. «Santos. Ese perro siempre huele sangre donde no debe». El asistente tragó saliva. «¿Desea que hagamos algo?». «Sí», respondió Vale con calma. «Averigua todo sobre la familia de esa chica. ¿Dónde viven, con quién trabajan, qué deudas tienen? Nadie destruye mi reputación sin pagar el precio». Mientras tanto, Santos revisaba los documentos en su apartamento. Las evidencias eran contundentes.
Las microfotografías de la pintura, el patrón del grabado láser, incluso los certificados de autenticidad mostraban inconsistencias. Era un fraude tan elaborado que solo podía haber sido organizado por alguien con poder dentro del propio sistema. A medianoche, su teléfono sonó. Era Rosa. Miguel, acabo de recibir un mensaje anónimo. Dice que el fraude no es solo un coche. Que hay docenas de vehículos falsificados en la misma subasta. El periodista se enderezó. ¿Quién lo envió? No lo sé. Pero el mensaje incluía una lista con números de serie y nombres de compradores. ¿Y vale la pena creerlo? Si es cierto, estamos hablando de un fraude de cientos de millones. Miguel se quedó en silencio unos segundos, procesando la magnitud. Entonces mañana no solo expondremos a Vale, dijo al fin. Vamos a abrir la puerta del infierno. Esa noche, Lía no podía dormir. Escuchaba el zumbido distante de los coches en la autopista y pensaba en su padre, dormido en la habitación contigua. Pensaba en lo que vendría si todo salía bien o mal. Sobre su escritorio, el modelo a escala de un Ferrari 250 Guanajuato brillaba bajo la luz tenue. Había sido su primer proyecto junto a su padre, hecho con piezas recicladas y pintura de taller. Lo miró un largo rato. El metal no miente, se repitió. Entonces sonó su teléfono. Un número desconocido. Contestó. ¿Lía Navarro? La voz era grave, lenta. ¿Quién habla? Silencio. Luego, un susurro apenas audible. Deja el asunto del Ferrari. No entiendes con quién te estás metiendo. Clic. La llamada terminó. Lía se quedó quieta, el corazón golpeándole el pecho. No era un error. Alguien la estaba vigilando. A pocas calles de allí, en una camioneta negra estacionada frente al taller Navarro, dos hombres observaban las luces del interior. Uno de ellos habló sin apartar la vista del edificio. ¿La chica sabe algo más? Lo suficiente como para hundir a Vale, respondió el otro. Entonces será mejor que no llegue al noticiero. El motor arrancó lentamente, desapareciendo entre las sombras de la ciudad. Y así, sin que Lía lo supiera, la verdad que había defendido comenzaba a convertirse en una amenaza mortal. El amanecer del día siguiente trajo una calma engañosa. En el taller Navarro Motors, los rayos de sol se filtraban a través del polvo suspendido en el aire, dibujando haces dorados sobre las herramientas colgadas en la pared. Lía se puso el overol azul de siempre, pero su mente estaba lejos de las bujías y carburadores. Esa tarde, Canal 7 transmitiría la nota. La historia que podía limpiar su nombre o destruirlo. Rafael notó el temblor en las manos de su hija mientras ajustaba una válvula. No tienes que hacerlo, dijo con voz grave. Sí tengo, respondió ella sin levantar la vista. No puedo callarme, papá. No después de todo lo que vi. El hombre asintió despacio. Había en su mirada un orgullo contenido, pero también un miedo que no se atrevía a nombrar. Entonces iremos juntos. En la redacción del Canal 7, el caos era palpable. Técnicos corriendo, cables enredados, luces encendidas. Miguel Santos, con su inseparable taza de café y ojeras de insomnio, revisaba por última vez las imágenes que Lía le había entregado, el número de serie del Ferrari, los rastros de grabado láser, los compuestos modernos en la pintura. Cada dato era una daga dirigida al corazón del imperio de Richard Vale. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Rosa, mirando la pantalla. Una cosa es denunciar a un estafador. Otra, enfrentarse a un multimillonario con abogados para desayunar. Santos bebió un sorbo de café. Vale puede comprar silencio, pero no puede comprar la verdad. No esta vez. El productor levantó la mano. 5 minutos para salir al aire. Prepárense. Lía respiró hondo. El estudio le parecía enorme, lleno de luces que la hacían sentir expuesta. Rosa le tomó la mano con una sonrisa tranquila. Solo cuenta lo que viste. No lo que crees que quieren oír. Lía asintió. A las 7 en punto, el noticiero comenzó. La introducción mostraba planos elegantes de autos clásicos, Ferraris, Jaguars, Aston Martins. Luego la voz de Santos llenó la pantalla. Esta semana, una subasta en Los Ángeles prometía vender algunos de los autos más raros del planeta. Pero tras el brillo de las carrocerías, podría esconderse un fraude de proporciones históricas. La cámara enfocó a Lía, sentada frente a él. Lía, ¿puedes contarnos qué descubriste? Ella miró directo al lente. El Ferrari que iban a subastar no era auténtico.
Los números de serie fueron modificados con tecnología láser inventada décadas después de su supuesta fabricación. También encontramos materiales modernos en la pintura y patrones de soldadura imposibles en los años 50. Santos añadió, ¿tienes pruebas? Sí, respondió ella, mostrando las fotos. Y no es solo ese coche. Mi padre encontró irregularidades en al menos una docena más. La imagen cambió a Rafael, de pie entre autos antiguos, señalando los motores con voz pausada y firme. Esto no es restauración. Es falsificación profesional. La emisión se volvió un torbellino. Los teléfonos de la redacción empezaron a sonar sin parar. En redes sociales, el nombre Richard Vale se multiplicaba en miles de comentarios. Algunos lo defendían, otros pedían su cabeza. Pero lo que nadie podía ignorar era la claridad de las pruebas. Mientras tanto, en el penthouse de Vale, el empresario veía la transmisión con el rostro pétreo. El vaso de whisky en su mano temblaba. «Idiotas», murmuró, lanzando el control remoto contra la pared. ¿Cómo dejaron que esto saliera al aire? Su jefe de seguridad entró con paso apresurado. «Señor, las redes están inundadas. Los inversores están llamando». «Apaga todo», ordenó Vale. «Quiero una reunión con mis abogados en 1 hora. Y encuentra a esa chica. Ya». Esa misma noche, el vídeo de la entrevista alcanzó 1 millón de reproducciones. Los titulares hablaban de la adolescente que desenmascaró al magnate de los autos clásicos. Lia vio la transmisión repetida desde el sofá, con su padre y Rosa. En la pantalla, su rostro aparecía junto a un Ferrari rojo brillante, el símbolo mismo de la arrogancia que había desafiado. Rafael le pasó un brazo por los hombros. «Tu abuelo estaría orgulloso». Ella sonrió, apenas. «No sé si esto acaba de empezar o si acaba de terminar». El teléfono de Santos vibró en la mesa. Era un mensaje anónimo. «No confíen en nadie de la casa de subastas. El fraude va más allá de Vale». Santos frunció el ceño. «Esto no ha hecho más que empezar», murmuró. Al día siguiente, la subasta Royalton, donde se había mostrado el Ferrari, se convirtió en un campo minado mediático. Los coleccionistas llegaban en silencio, esquivando cámaras, mientras empleados retiraban discretamente los autos del salón principal. Pero ya era tarde. Santos y su equipo habían llegado con acreditaciones oficiales y una orden judicial temporal para inspeccionar los vehículos. Detrás de ellos, Lia y Rafael observaban cómo se desarrollaba el caos. «Ahí está», susurró Lia, señalando al Ferrari que había empezado todo. Un experto del canal apuntó una linterna al número de chasis y comparó las imágenes. «Tiene razón», dijo sorprendido. «Esto fue grabado con láser moderno. No hay duda». El murmullo se extendió por la sala. Los compradores comenzaron a exigir devoluciones, los empleados a negar responsabilidades. En medio de todo, Richard Vale apareció escoltado por guardias. Su presencia silenció el lugar como si una tormenta hubiera entrado por las puertas. «Señores», dijo con voz controlada, «no se dejen engañar por rumores. Este espectáculo mediático está basado en mentiras y manipulaciones». Lia lo enfrentó. «Entonces explíquelo usted, señor Vale. ¿Cómo puede un Ferrari de 1957 tener tecnología de 1995 en su grabado de serie?» Un murmullo recorrió el salón. Las cámaras giraron hacia él. Vale sonrió, tenso. «No voy a discutir con un adolescente». «Claro», replicó Lia con calma. «Porque discutir con alguien que dice la verdad siempre es más difícil que comprar su silencio». La sala estalló en murmullos. Los periodistas comenzaron a grabar frenéticamente. Santos levantó la voz. «¿Reconoce usted que hay al menos una docena de vehículos con irregularidades?» «No reconozco nada», respondió Vale, ya furioso. «Esta es una caza de brujas. Y ustedes», señaló a Lia y Rafael, «tendrán noticias de mis abogados». Pero su voz se perdió entre los gritos. Uno de los compradores, un coleccionista suizo, había abierto el capó de un Jaguar restaurado y encontrado una placa moderna con el sello de una fábrica asiática. Otro cliente descubrió lo mismo en un Porsche. En minutos, la subasta se convirtió en un pandemonium. Vale trató de salir, pero las cámaras lo rodearon. Santos extendió el micrófono una vez más. «¿Sigue negando el fraude, señor Vale?» El magnate no respondió. Su rostro, antes impecable, se había vuelto una máscara rígida. Dio media vuelta y se abrió paso entre los flashes. Lia lo siguió con la mirada.
Sabía que había ganado la batalla, pero no la guerra. Horas después, el canal emitió la secuencia completa. La imagen de la joven mecánica enfrentando al multimillonario se convirtió en un símbolo viral. El público no solo vio a una chica inteligente. Vio a alguien sin miedo. A alguien que decía lo que muchos callaban. Y mientras el país debatía sobre coches falsos, clases sociales y poder, un agente federal del Departamento de Justicia observaba el reportaje desde su oficina en Washington. Inicien una investigación formal sobre Vale y sus empresas, ordenó, sin apartar la vista de la pantalla. Quiero todo, cuentas, transferencias, correos. El rugido de los motores se apagó. Lo que empezó con un Ferrari falso estaba a punto de revelar un fraude capaz de sacudir todo el mercado de lujo. Y en el centro de esa tormenta, Lía Navarro, una chica de 16 años con manos manchadas de grasa, se convertía en el rostro inesperado de una revolución silenciosa. El teléfono de Lía vibró antes de que pudiera siquiera despertar completamente. La pantalla mostraba el nombre de Miguel Santos. Con dedos todavía dormidos, contestó. Lía, tenemos movimiento, dijo Santos con la respiración agitada. El Departamento de Justicia acaba de recibir nuestra transmisión. Quieren reunirse contigo y tu padre. Lía se sentó de golpe. ¿Con el de OJ? Sí. Quieren declaraciones formales y evidencias completas. Todo lo que tenga sobre Vale y sus autos. Rafael entró en la cocina mientras Lía hablaba. ¿Qué sucede? Vamos a Washington, respondió ella, con los ojos brillando por la mezcla de miedo y adrenalina. Tienen que escuchar lo que encontramos. Rafael palideció, pero luego asintió lentamente. Bien. Entonces prepárense. Esto ya no es solo una subasta ni un Ferrari. Es todo el sistema contra nosotros. En Washington, los pasillos del edificio federal de justicia olían a muebles de madera vieja y café quemado. Lía y Rafael esperaban en la sala de conferencias, acompañados por Santos y Rosa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de casos históricos, como si los fantasmas de la justicia pasada los observaran mientras el presente se desarrollaba. El agente a cargo, un hombre corpulento llamado Douglas Harrington, entró con paso firme. Gracias por venir, dijo, extendiendo la mano a Rafael primero, luego a Lía. He revisado la evidencia que enviaron. Esto es serio. Lo sabemos, replicó Rafael. No es solo un Ferrari. Hay varios vehículos alterados, documentaciones manipuladas, y parece un esquema sistemático. Harrington asintió. Exactamente. Este no es un caso menor de falsificación. Vale podría haber estado manipulando todo el mercado de coches clásicos durante años, y su imperio de lujo se sostiene sobre mentiras cuidadosamente construidas. Lía tragó saliva, consciente de que cada palabra de ella sería registrada, analizada y utilizada como prueba en un tribunal. Tenemos fotos, documentos y registros de chasis alterados. Mi padre y yo también analizamos patrones de pintura y soldadura que no podrían haber existido en la época de los autos. El agente sonrió con respeto. Ustedes dos han hecho un trabajo que muchos expertos no habrían podido. Vamos a formalizar una investigación inmediata. Quiero que me den todo lo que tienen, y Lía, necesito que me acompañes personalmente a verificar algunos autos. Al salir de la sala, Lía y Rafael se miraron en silencio. La gravedad de la situación les golpeó. Por primera vez, la magnitud del enfrentamiento contra Vale y su imperio quedó clara. Papá, esto es grande, susurró Lía. Sí, hija. Muy grande. Pero estamos listos. Horas más tarde, en un hangar alquilado, Harrington los condujo a una colección privada de autos que Vale había mantenido fuera de la vista del público. Cada vehículo parecía una obra de arte, reluciente bajo luces industriales, pero Lía comenzó a notar detalles que otros pasarían por alto: tornillos demasiado perfectos, placas de fábrica recientes en coches de los años 50, pintura impecable sin rastros de envejecimiento natural. Aquí, dijo Harrington, señalando un Ferrari de 1962. Revisa el chasis. Lía se acercó, sus dedos recorriendo el metal frío y liso. Su entrenamiento, heredado de su abuelo y perfeccionado por años de trabajo con su padre, le permitió detectar irregularidades de inmediato. Está alterado, anunció con calma. La numeración de fundición no coincide con los registros de fábrica, y el grabado láser es posterior a 1990. Rafael observó con orgullo y preocupación al mismo tiempo. Cada vehículo aquí podría ser parte de la misma red de fraude. Mientras tanto, en Los Ángeles,
Richard Vale sentía la presión creciente. Sus abogados trabajaban frenéticamente, redactando declaraciones, buscando caminos legales para detener la investigación y tratando de apagar el fuego mediático que Lia había encendido. Vale no había previsto que un adolescente y un mecánico del este de la ciudad pudieran destrozar su imagen tan rápidamente. En la sede de Vale, la tensión era palpable. Empleados temblaban mientras cerraban documentos, destruyendo registros que podían comprometerlo. Vale, sentado en su oficina, miraba el horizonte con una mezcla de furia y desesperación. ¿Cómo dejaron que esto se filtrara?, gruñó. Cada segundo cuenta. Su asistente, nervioso, respondió: tenemos que contener a los medios, señor. Pero la historia ya se viralizó, incluso los grandes periódicos están cubriendo esto. Vale apretó los puños sobre la mesa de caoba. Entonces tendremos que jugar sucio. No hay otra opción. En Washington, Lia y Harrington continuaban con la inspección. Cada hallazgo reforzaba la idea de que Vale había construido un imperio basado en el engaño sistemático. Lia sacó su teléfono y tomó fotografías, anotó cada irregularidad y catalogó los vehículos por gravedad de manipulación. Esto es peor de lo que imaginé, comentó Harrington, viendo la carpeta que Lia había preparado. Si presentamos esto correctamente, Vale podría enfrentar cargos que lo mantendrán años en prisión. Eso es lo que queremos, replicó Lia. Que el fraude no quede impune. Exactamente. Y tu valentía ha puesto esto en marcha. No habrías llegado tan lejos sin el coraje que mostraste en la subasta. Lia miró a su padre. Rafael asintió, su mirada una mezcla de orgullo y advertencia: esto no termina aquí. Esa noche, mientras Lia se preparaba para dormir en su habitación temporal en Washington, su teléfono sonó nuevamente. Un número desconocido. La pantalla mostraba solo un mensaje breve. Cuidado. No todos los que aparentan ayudar son aliados. Lia sintió un escalofrío. No era solo Vale. Había fuerzas ocultas, personas con intereses en mantener el fraude intacto. La guerra que había comenzado con un Ferrari falso estaba lejos de terminar. En el otro extremo de la ciudad, Vale se reunía con asesores y abogados, planeando cada movimiento posible para desacreditar a Lia y a Santos, intentando controlar la narrativa antes de que la justicia federal pudiera atraparlo. Pero Lia, lejos de amedrentarse, respiró profundo y murmuró: no importa lo que hagan. La verdad está de nuestro lado. Y así, mientras la noche envolvía Washington, el mundo esperaba. La investigación federal estaba en marcha, los medios atentos, y un imperio comenzaba a temblar bajo la presión de una adolescente y su padre. El rugido del escándalo apenas empezaba. El sol apenas se filtraba por las cortinas del hotel en Washington cuando Lia Navarro y su padre, Rafael, fueron llevados a una sala de conferencias privada dentro del edificio del Departamento de Justicia. La atmósfera estaba cargada, casi eléctrica, como si el aire mismo presintiera que algo monumental estaba por suceder. El agente Harrington, serio y concentrado, los esperaba junto a un equipo de analistas forenses y auditores financieros. Bienvenidos, dijo Harrington, abriendo un expediente grueso sobre la mesa. Lo que tenemos aquí no es un simple caso de fraude automovilístico. Estamos hablando de un esquema de corrupción y manipulación de mercado que podría extenderse a varios estados y países. Lia intercambió una mirada con su padre. Ambos sabían que estaban entrando en un terreno mucho más peligroso de lo que habían imaginado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Rafael, ajustando su chaqueta de trabajo. Primero, necesitamos un inventario completo de todos los vehículos que han sido alterados, respondió Harrington. Lia, tu documentación es vital. Cada foto, cada análisis de chasis y pintura, cada anomalía que registraste, necesitamos que todo esté formalizado. Mientras Lia abría su carpeta digital, una sensación de responsabilidad la invadió. Cada imagen que había tomado, cada número que había anotado, se convertiría en prueba oficial que podría derribar a uno de los hombres más poderosos del país. Papá, murmuró, mientras organizaba los documentos. Esto es más grande que nosotros. Rafael asintió en silencio, colocando una mano firme sobre su hombro. Lo sé, hija. Pero tenemos la verdad de nuestro lado, y eso nadie puede comprarlo. Horas más tarde, en Los Ángeles, Richard Vale estaba en su penthouse, rodeado por abogados y consultores de relaciones públicas. Sus movimientos eran rápidos, calculados, pero la ansiedad ya comenzaba a asomar bajo su fachada de control absoluto.
No podemos permitir que esto llegue a los tribunales, gruñó Vale. Si los federales tienen pruebas, podríamos enfrentarnos a cargos que nos destruyan. Señor Vale, dijo uno de los abogados, debemos considerar un acuerdo preliminar. Podría minimizar la exposición mediática y limitar los daños financieros. No. Vale golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas de cristal. Nadie dicta los términos a Richard Vale. Nadie. El asistente de seguridad vaciló, consciente de que la arrogancia del magnate se estaba volviendo peligrosa, pero no podía intervenir. Vale sabía que había subestimado a una adolescente y su padre, y ahora todo su mundo estaba colapsando a la vista del público. En Washington, Harrington comenzó a detallar los cargos potenciales: fraude electrónico, manipulación de mercado, falsificación de documentos legales y automovilísticos, evasión fiscal y conspiración. Cada palabra resonaba en la sala como un martillo sobre el acero, reforzando la magnitud del caso. Y esto es solo la punta del iceberg, dijo Harrington. Leah, Rafael, sus pruebas han acelerado la investigación, pero necesitamos más. Vale y sus socios han estado operando durante años, y su red de complicidades es extensa. Leah asintió, consciente de la complejidad de la situación. Tenemos registros de transferencias, correos electrónicos internos y contratos de restauración falsificados. Todo apunta a un patrón deliberado de fraude sistemático. Perfecto, respondió Harrington. Esto nos permitirá formalizar los cargos y emitir citaciones federales en los próximos días. El noticiero de la noche transmitió un resumen de las investigaciones en curso. Miles de espectadores siguieron con atención los reportajes que revelaban cómo un magnate de la industria automovilística había manipulado subastas, inflado precios de vehículos clásicos y falsificado documentación, todo para enriquecerse a costa de coleccionistas y expertos. En la transmisión, Leah y Rafael aparecieron junto a Santos y Rosa, explicando con claridad los hallazgos y mostrando pruebas concretas. La audiencia reaccionó con asombro y admiración. La imagen de Leah, de pie frente a un Ferrari falso y un multimillonario acorralado por sus propias mentiras, se convirtió en un ícono instantáneo de integridad y valentía. Mientras tanto, Vale recibió notificaciones constantes de correos electrónicos, mensajes y llamadas. Los inversionistas exigían respuestas, los medios querían entrevistas, y sus socios más cercanos comenzaban a distanciarse. Cada intento de controlar la narrativa resultaba inútil frente a la evidencia implacable presentada por Leah y su padre. Esto no puede estar sucediendo, susurró Vale. No puedo perder esto, no ahora. Uno de sus asesores intentó calmarlo. Señor Vale, debemos preparar una defensa legal sólida. Pero primero, necesitamos contener el daño mediático. Vale negó con la cabeza, su rostro crispado. No, eso no será suficiente. Debemos deshacernos de los testigos. El abogado palideció ante la declaración implícita. Sabía que cualquier movimiento ilegal solo empeoraría la situación. Vale estaba al borde del abismo, consumido por su propio poder y arrogancia. En el hangar de autos alterados, Leah continuaba inspeccionando cada vehículo bajo la supervisión de Harrington. Cada hallazgo reforzaba la certeza de que Vale no actuaba solo. Sus asociados, empleados y colaboradores habían participado activamente en la falsificación y venta de autos, y ahora enfrentaban la posibilidad de ser imputados. Leah, dijo Harrington mientras revisaban los documentos, lo que hiciste en la subasta y la evidencia que recopilaste aquí no solo afectará a Vale. Cambiará toda la industria de los autos clásicos. Los estándares de autenticación, las inspecciones y la verificación de documentación nunca volverán a ser lo mismo. Eso es lo que quería, respondió Leah. Que se valore la experiencia y la integridad, no solo el dinero. Al caer la noche, Vale se encontraba solo en su oficina, observando la ciudad iluminada desde la ventana panorámica. El silencio era pesado, casi irreal. Sabía que sus días de impunidad estaban contados. La transmisión del reportaje, la investigación federal y la exposición mediática habían destrozado cualquier ilusión de control que tuviera. Todo se va a venir abajo, murmuró. En Los Ángeles, Rafael abrazó a Leah mientras veían las noticias. Hiciste lo correcto, hija, dijo con voz emocionada. No solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez fueron ignorados o subestimados. Leah asintió, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Vale no se rendiría fácilmente, y las próximas semanas decidirían no solo su destino, sino también el de toda la red de fraude que había construido.
Pero por primera vez en su vida, Lia sintió que la verdad tenía un poder que el dinero no podía comprar. El sol apenas comenzaba a iluminar Washington cuando las primeras unidades federales se desplazaron hacia los distintos inmuebles vinculados a Richard Vale y sus asociados. Los autos de lujo estacionados frente a sus propiedades relucían bajo los primeros rayos de luz, un contraste cruel con la tormenta legal que se avecinaba. Lia Navarro y Rafael Navarro observaban desde la distancia, junto a Harrington y su equipo. La tensión era palpable. «Hoy empieza la caída», susurró Harrington, ajustando su chaleco táctico. «Cada uno de estos inmuebles será registrado, y cada vehículo y documento será confiscado como evidencia». Lia sintió una mezcla de nervios y orgullo. Lo que comenzó como la simple detección de un Ferrari falso en Monterey se había transformado en una operación federal masiva, un golpe directo a un imperio construido sobre la mentira. Mientras tanto, en Los Ángeles, Vale desayunaba solo en su penthouse. El ruido de helicópteros y sirenas en la distancia no podía ser ignorado. Su asistente entró con el rostro pálido. «Señor Vale, los federales han emitido órdenes de arresto para usted y varios de sus asociados. La cobertura mediática ya está al aire». Vale se levantó abruptamente, derramando café sobre su traje de diseñador. «Esto no puede estar pasando, no ahora», gritó, sus ojos escaneando los informes que llegaban a través de su computadora. «Prepárense para contrarrestar cada noticia». Su asistente tembló mientras organizaba llamadas y mensajes. Sabían que cualquier movimiento ilegal podría empeorar la situación, pero Vale parecía decidido a luchar hasta el último segundo. La primera detención se realizó en la mansión de uno de los socios clave de Vale, un experto en restauración de autos de lujo que había falsificado documentación durante años. Agentes federales irrumpieron en la propiedad, asegurando vehículos y archivos mientras el hombre, incrédulo, no podía comprender la magnitud del operativo. «Esto es un error», murmuró, esposado mientras lo escoltaban. «¿No pueden hacerme esto?» «Bienvenido a la justicia», respondió uno de los agentes con frialdad. «Todos los documentos y autos que manipularon serán presentados como evidencia en su contra». La noticia se difundió de inmediato. Los canales de televisión transmitieron imágenes de autos confiscados, cajas llenas de documentos y agentes federales ingresando a mansiones y garajes. El público comenzó a comprender que no se trataba solo de un caso aislado, sino de un esquema sistemático de fraude de enorme alcance. En la sala de conferencias del Departamento de Justicia, Harrington revisaba cada documento y cada fotografía entregada por Lia y Rafael. La magnitud del caso se volvía cada vez más evidente. Autos con numeraciones alteradas, contratos falsificados, registros de propiedad manipulados y correspondencia que demostraba coordinación entre múltiples personas dentro del imperio de Vale. «Lia, tu trabajo ha sido fundamental», dijo Harrington mientras examinaba una serie de fotos de chasis alterados. «Sin tu intervención en Monterey, nunca habríamos tenido una base tan sólida para comenzar la investigación». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió Lia, manteniendo la calma. «Pero la verdad es que estos vehículos están en manos de personas que confiaban en la impunidad. Y eso se terminó», agregó Harrington, con un tono firme. «Hoy vemos cómo incluso los más poderosos deben responder por sus actos». Mientras los arrestos continuaban en varias ciudades, Vale se encontraba atrapado en su penthouse, rodeado por abogados que intentaban redactar declaraciones y acuerdos de último minuto. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Los medios ya cubrían los registros, y las redes sociales explotaban con información sobre la investigación. «Esto es una conspiración mediática», exclamó Vale. «Ellos están utilizando a Lia Navarro y su padre para destruirme». Su abogado más cercano suspiró, consciente de que el tiempo de Vale para maniobrar se estaba agotando. «Señor Vale, puede luchar, pero la evidencia es abrumadora. La transmisión de la subasta, los documentos de los autos y los registros de correo electrónico lo colocan directamente en la línea de fuego». Vale golpeó la mesa con fuerza, haciendo que las copas y los papeles cayeran al suelo. «No permitiré que esto suceda», dijo, su voz cargada de furia. «Preparad todo para una defensa feroz. No voy a caer sin luchar». Mientras tanto, Lia y Rafael continuaban colaborando estrechamente con Harrington. Cada hallazgo, cada detalle registrado en Monterey y en los vehículos confiscados en los distintos operativos, se convertía en evidencia legal irrefutable. Los auditores financieros trazaban los flujos de dinero, demostrando cómo Vale había inflado precios y manipulado subastas para su beneficio personal,
mientras su red de socios facilitaba el fraude sistemático. Esto es más grande de lo que cualquiera había anticipado, comentó Harrington, revisando un gráfico de transferencias financieras. Vale no solo falsificaba autos, estaba manipulando todo un mercado de lujo. Lia asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Cada paso que daban, cada documento que entregaban, acercaba la justicia un poco más. Por la tarde, las noticias mostraron la primera aparición pública de Vale tras los arrestos. Salió escoltado por su equipo legal, intentando proyectar control, pero la mirada de preocupación era evidente. Los reporteros lo rodeaban, y los micrófonos captaban cada palabra. «Señor Vale», preguntó un periodista, «¿cómo responde a las acusaciones de fraude sistemático y falsificación de documentos en subastas de autos de lujo?» Vale intentó sonreír, pero su voz sonó tensa. «Todas las acusaciones son infundadas. Confío en que la verdad saldrá a la luz». Mientras hablaba, Lia y Rafael observaban desde una distancia segura. Sabían que la verdad ya había sido documentada, grabada y registrada. Esta vez, el público no podía ser engañado. Esa noche, Lia reflexionaba sobre cómo un simple Ferrari falso había desatado una cadena de eventos que nadie había anticipado. La subasta de Monterrey, el enfrentamiento con Vale, la documentación meticulosa, y finalmente la intervención federal, habían convertido a una adolescente y su padre en protagonistas de un caso histórico. «Papá», susurró Lia mientras cerraba su carpeta digital. «Esto no es solo sobre los autos. Es sobre hacer que la verdad importe, sin importar quién esté enfrente». Rafael sonrió, con orgullo y cariño. «Exactamente, hija. Hoy demostramos que la integridad y la preparación pueden vencer incluso al poder más grande. Pero debemos seguir firmes. Esto aún no termina». Richard Vale no estaba acostumbrado a perder. Toda su vida había girado en torno al control absoluto, control de empresas, control de mercados, control de percepciones públicas. Pero ahora, mientras observaba la cobertura mediática del caso desde su penthouse en Los Ángeles, la sensación de impotencia lo envolvía como un manto pesado. Los helicópteros sobrevolando su propiedad y las cámaras enfocadas en sus vehículos confiscados eran un recordatorio constante de que su imperio de mentiras estaba desmoronándose ante los ojos del mundo. «No podemos permitir que esto continúe», dijo, su voz un rugido contenido mientras golpeaba la mesa. «Lia Navarro y su padre no pueden dictar la narrativa. Necesitamos recuperar el control de esta historia». Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que Vale estaba entrando en territorio peligroso. Cualquier intento de desacreditar a los testigos o manipular la opinión pública de manera ilegal podría empeorar su situación. «Señor Vale, debemos actuar estratégicamente», dijo uno de los abogados. «Podemos emitir comunicados, presentar demandas y explorar desacreditar evidencia, pero todo debe mantenerse dentro de la ley». «No, no basta», gritó Vale. «Quiero que los medios hablen de otra cosa. Quiero que el público dude de todo lo que han visto. Quiero», hizo una pausa, respirando con dificultad, «que la atención vuelva a mí». Sus asistentes comenzaron a trabajar frenéticamente. Se redactaron comunicados oficiales, se contrató a consultores de imagen y se idearon estrategias para desacreditar la evidencia presentada por Lia. Se argumentó que los análisis de pintura podían ser interpretativos, que las fotos de los números de serie eran inconclusas, que la adolescente y su padre no tenían la formación académica necesaria para evaluar autos históricos. Cada palabra estaba diseñada para sembrar dudas en el público y la comunidad de coleccionistas. Mientras tanto, en Washington, Lia y Rafael se preparaban para comparecer ante un panel de auditores federales y asesores legales. Harrington insistió en la meticulosidad de cada prueba, desde las fotos del Ferrari y los Shelby Cobra hasta los contratos y correos electrónicos internos de Vale. Cada evidencia debía estar respaldada, verificada y lista para enfrentar cualquier intento de desacreditación. «No subestimen a Vale», advirtió Harrington. «Es astuto y sabe cómo manipular percepciones. Pero esta vez, la verdad está de nuestro lado». Lia revisaba mentalmente cada detalle, los patrones de soldadura que no coincidían con la tecnología de los años 50, los compuestos químicos en la pintura que no existían en la época, los grabados láser imposibles antes de 1995. Cada prueba era un clavo más en el ataúd del plan de Vale. «Papá», dijo, ajustando sus guantes mientras organizaba la documentación. «No podemos dejarnos intimidar. Esto ya no es solo una cuestión de autos, es sobre justicia». Rafael asintió,
respirando hondo. Estamos listos, hija. Cada mentira que Vale ha construido se desmorona con cada uno de estos documentos. En los medios, la estrategia de Vale encontró resistencia inmediata. Aunque algunos canales trataron de cuestionar la validez de las pruebas, la cobertura en tiempo real de Santos y su equipo mantuvo a millones de espectadores informados con evidencia irrefutable. Clips de Lia señalando los errores en los autos, combinados con la grabación de Vale atacando a una adolescente en la subasta, explotaron en redes sociales, generando una ola de indignación y apoyo masivo hacia la familia Navarro. Es impresionante, comentó Rosa, mientras revisaba las reacciones en línea. Cada intento de Vale por desacreditarlo solo hace que la gente vea lo manipulador que es. Exacto, dijo Lia. Nunca subestimes el poder de la verdad documentada. Mientras los abogados de Vale preparaban documentos legales, el magnate intentó maniobrar por otros frentes. Ordenó la eliminación de contenido digital, intentó contactar a antiguos socios para que declararan a su favor y buscó influir en la opinión de algunos coleccionistas de alto perfil. Nada funcionó. Cada movimiento fue monitoreado por el FBI y los auditores federales, quienes habían anticipado que Vale intentaría jugar su última carta de intimidación mediática. Está desesperado, comentó Harrington mientras revisaban los registros de correo electrónico. Y la desesperación lo hace impredecible. Eso significa que debemos mantener la calma, respondió Rafael. Cada intento de manipulación que haga será registrado. Cada error suyo es una victoria para nosotros. En Los Ángeles, Vale decidió actuar personalmente. Convocó una rueda de prensa en la que intentó presentar su versión. Alegó que la adolescente y su padre habían malinterpretado los datos, que su imperio era transparente y que la cobertura mediática estaba sesgada. Intentó mostrarse confiado y sereno, pero sus palabras carecían de convicción. La audiencia, informada de los arrestos y las pruebas, reaccionó con escepticismo. Todo lo que dice está siendo cuestionado, comentó un asesor. La confianza pública ya no está de su lado. Vale respiró hondo, sabiendo que había subestimado la fuerza del testimonio de Lia y la cobertura de Santos. Cada segundo que pasaba, más personas se daban cuenta de que la evidencia era sólida y que el imperio de Vale estaba al borde del colapso. Mientras Lia y Rafael continuaban colaborando con Harrington, comenzaron a surgir testimonios de antiguos empleados y asociados de Vale que confirmaban el fraude sistemático. Muchos habían sido coaccionados para participar o ignorar irregularidades, y ahora veían la oportunidad de limpiar su conciencia mientras colaboraban con la investigación. Cada declaración fortalecía el caso, creando un mosaico de corrupción imposible de refutar. Estamos viendo cómo un solo acto de valentía, dijo Harrington, puede desencadenar una reacción en cadena que expone a toda una red criminal. Lia, lo que hiciste en Monterey fue el detonante. Lia asintió, comprendiendo que su responsabilidad había crecido aún más. No era solo una adolescente enfrentando a un multimillonario, era la chispa que estaba iluminando toda la corrupción dentro de su industria. Al caer la noche, Vale estaba aislado en su penthouse. Las órdenes de arresto, los registros y las citaciones federales se acumulaban sobre su escritorio. Cada intento de manipulación había fracasado. La evidencia presentada por Lia y Rafael, respaldada por auditores federales, estaba comenzando a sellar su destino. Esto no puede estar sucediendo, susurró, mirando por la ventana la ciudad que alguna vez sintió bajo su control. No puedo perderlo todo. Pero en las calles, en los medios y en los tribunales, la narrativa ya había cambiado. La valentía de Lia y el rigor de Rafael habían demostrado que incluso los imperios más grandes y poderosos podían ser confrontados por la verdad, documentada y difundida con integridad. El día del juicio llegó como un vendaval. Las calles frente al Tribunal Federal de Los Ángeles estaban llenas de periodistas, cámaras de televisión y curiosos. Cada paso de Richard Vale era seguido por un enjambre de micrófonos, flashes y voces que clamaban respuestas. Para Lia Navarro y Rafael, la sensación era extraña. Nunca habían imaginado que su intervención en una subasta de autos clásicos los colocaría en el epicentro de un caso que capturaba la atención nacional. Dentro de la sala del tribunal, el juez Thatcher se mantenía imperturbable, revisando documentos y declaraciones mientras los abogados de Vale trataban de argumentar tecnicismos legales que pudieran desacreditar la evidencia. Vale mismo entró con una mezcla de arrogancia y tensión, su rostro cuidadosamente peinado ahora mostraba signos de fatiga y ansiedad contenida. Señoras y señores, comenzó el juez.
Estamos aquí para abordar acusaciones de fraude sistemático, falsificación de documentos y manipulación del mercado en la industria de autos de lujo. La evidencia presentada por los fiscales ha sido revisada previamente y consideramos que es suficiente para iniciar el juicio. Los murmullos llenaron la sala. Lía y Rafael se sentaron juntos, observando cómo la maquinaria judicial comenzaba a moverse con precisión. Cada documento presentado, cada foto de autos alterados, cada testimonio grabado de Monterrey y de otros lugares donde se habían cometido irregularidades, servía para cimentar la acusación. El primer testigo fue el propio Rafael Navarro, quien explicó con calma y detalle la naturaleza de las alteraciones en los vehículos. Señaló los patrones de soldadura imposibles, la pintura moderna aplicada en autos de décadas pasadas, y los números de serie alterados. Su voz transmitía seguridad, cada palabra era reforzada por fotografías y registros digitales que Lía había recopilado meticulosamente. Señor juez, dijo Rafael, sosteniendo una imagen ampliada del Ferrari de 1957. La tecnología utilizada para alterar este coche no existía en la época de su fabricación. Esto no es una opinión, es un hecho verificable. El abogado de Vale intentó desacreditarlo, cuestionando su experiencia y sus credenciales académicas, pero la estrategia falló. Cada intento de sembrar duda chocaba contra la evidencia tangible y la credibilidad construida a lo largo de años de trabajo en el taller familiar. Lía, sentada junto a su padre, se sintió más segura que nunca, la verdad estaba de su lado. Luego fue el turno de Lía. Con 16 años, su presencia en la sala causó un silencio inmediato. Había preparado su declaración con la meticulosidad de un profesional, anticipando cada argumento que los abogados de Vale podrían presentar. Sus ojos recorrieron la sala, y con voz firme y clara comenzó. Señor juez, miembros del jurado. Todo comenzó con un simple Ferrari que parecía auténtico, pero cuya falsificación era evidente para quienes sabemos leer el lenguaje del metal y la pintura. Mi padre y yo documentamos cada irregularidad, y las pruebas demuestran un patrón sistemático de fraude organizado por el acusado, Richard Vale. Las cámaras que transmitían en directo captaron cada palabra, y los espectadores de todo el país pudieron ver cómo una adolescente desafiante enfrentaba a un multimillonario que había tratado de silenciarla en una subasta meses atrás. No es solo un coche, continuó Lía. Es la evidencia de un esquema que incluye alteraciones en docenas de vehículos y manipulación de subastas para beneficio personal del acusado y sus socios. Los registros financieros, los correos electrónicos internos y los testimonios de empleados corroboran esta información. La reacción de Vale fue inmediata. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba la corbata. Por un instante, la arrogancia desapareció, reemplazada por una expresión de miedo y frustración. Intentó interrumpir a Lía con comentarios de desprecio, pero el juez Thatcher lo reprendió con firmeza. Señor Vale, este tribunal no tolerará interrupciones. Manténgase en silencio y permita que el testimonio continúe. El clímax emocional de la sala se sintió cuando Lía presentó las pruebas finales, los grabados láser imposibles, las composiciones químicas anacrónicas y los contratos falsificados de las subastas. La evidencia estaba organizada de manera impecable, mostrando claramente que Vale había operado un esquema de fraude industrial a gran escala. Durante los días siguientes, más testigos se presentaron. Empleados arrepentidos, auditores financieros y expertos independientes confirmaron el patrón de conducta de Vale. Cada testimonio reforzaba la narrativa de que la manipulación del mercado de autos de lujo no era un incidente aislado, sino un plan calculado para generar ganancias masivas mediante la falsificación y el engaño. En la comunidad de coleccionistas, la indignación crecía. Las subastas que una vez parecían prestigiosas ahora estaban bajo escrutinio. Casas de subastas empezaron a implementar protocolos más estrictos, basados en la metodología de verificación que Lía y su padre habían establecido. La reputación de Vale se desmoronaba públicamente mientras su estrategia de manipulación mediática no lograba contener la marea de evidencia en su contra. En una sesión particularmente intensa, el abogado defensor de Vale intentó desacreditar a Lía atacando su juventud y su falta de formación académica formal. Su señoría, dijo. ¿Cómo puede una adolescente, sin títulos universitarios ni certificaciones oficiales, ser una autoridad en la autenticidad de autos de lujo? Lía se levantó, con la voz firme y resonante. Porque la experiencia se gana con las manos y la observación, no solo con títulos. Mi abuelo, mi padre y yo hemos trabajado con estos vehículos toda nuestra vida.
Hemos aprendido a leer el metal, la pintura y la historia de cada pieza. La verdad no depende de un papel, depende de hechos. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los miembros del jurado, acostumbrados a argumentos sofisticados y procedimientos formales, percibieron la claridad y convicción de Lia. Vale sabía que esta era la declaración que lo estaba condenando. No había manera de discutir contra la evidencia tangible y la integridad de la adolescente que lo había desafiado en Monterrey. Finalmente, después de semanas de testimonios y deliberaciones, el juez Thatcher declaró: el tribunal encuentra que la evidencia presentada demuestra de manera concluyente que Richard Vale y sus asociados operaron un esquema de fraude sistemático. Se programará la sentencia tras la conclusión de las audiencias finales y la revisión de todas las pruebas. Vale quedó pálido, su rostro reflejando la mezcla de incredulidad y miedo. Sabía que su vida tal como la había construido estaba a punto de cambiar para siempre. Lia y Rafael intercambiaron una mirada de triunfo silenciosa. No solo habían expuesto la verdad, sino que habían establecido un precedente. La integridad y la experiencia podían vencer a la riqueza y el poder cuando se usaban con determinación y precisión. El día de la sentencia llegó con una tensión que podía sentirse en cada rincón de Los Ángeles. La corte estaba llena, no solo de abogados y periodistas, sino de ciudadanos que habían seguido cada giro del caso Vale Navarro. Los titulares de los periódicos y los noticieros de todo el país destacaban un mismo mensaje: la verdad vence al dinero. Una adolescente desafía al imperio de lujo y fraude histórico en subastas de autos, multimillonario culpable. Richard Vale ingresó a la sala con el rostro demacrado, la arrogancia que alguna vez lo caracterizó ahora sustituida por la resignación contenida. Cada paso era un recordatorio de las horas, días y meses que había pasado tratando de manipular la narrativa y mantener intacto su imperio. Pero la evidencia, cuidadosamente recopilada por Lia Navarro y Rafael, era innegable. No había estrategia legal ni maniobra mediática que pudiera revertir lo que ya había sido expuesto al público y al sistema judicial. Señor Vale, dijo el juez Thatcher con voz firme. Tras revisar todas las pruebas, testimonios y documentos presentados, este tribunal lo declara culpable de fraude sistemático, manipulación de mercado, falsificación de documentos y conspiración para defraudar a clientes y coleccionistas de autos de lujo. El murmullo en la sala fue instantáneo. La noticia de la culpabilidad de Vale había circulado horas antes gracias a los reportes en vivo de los medios, pero escuchar la declaración del juez en persona añadió un peso tangible a la justicia finalmente consumada. Vale permaneció en silencio, consciente de que su caída era definitiva. Lia y Rafael se mantuvieron erguidos, la emoción contenida detrás de una calma que reflejaba orgullo y alivio. Habían logrado más que ganar un juicio, habían cambiado la percepción de toda una industria, y su intervención había abierto un precedente para que la experiencia y la integridad fueran valoradas por encima de la riqueza y la influencia. Los medios lo captaron de inmediato. Miguel Santos y su equipo transmitieron en vivo desde la entrada del tribunal, mostrando la reacción de la familia Navarro mientras explicaban al público cómo habían descubierto el fraude, documentado cada detalle y llevado el caso ante las autoridades. Cada palabra de Lia fue seguida por millones de espectadores, consolidando su estatus como la adolescente que desafió un imperio multimillonario. Nunca imaginé que un día estaríamos aquí, dijo Lia en cámara, enfrentando a alguien que pensó que podía intimidarnos por nuestro origen y nuestra juventud. Pero aprendí algo importante: la verdad es más poderosa que el dinero, y la integridad no tiene precio. Rafael asintió, orgulloso de la determinación de su hija y de cómo su familia había trabajado unida para exponer un fraude que afectaba a coleccionistas en todo el mundo. La cobertura mediática amplificó su mensaje, generando un debate nacional sobre la transparencia en las subastas de lujo y la necesidad de protocolos rigurosos para garantizar la autenticidad de los vehículos. Mientras tanto, Richard Vale fue trasladado a prisión, su estatus de multimillonario ya no lo protegía. La investigación reveló que el fraude automovilístico era solo uno de los tentáculos de un imperio financiero corrupto que incluía evasión fiscal, sobornos y manipulación de mercados. La caída del magnate sirvió como advertencia para otros empresarios que creían que la riqueza los hacía intocables. Su sentencia final fue de 37 años, y las multas impuestas superaron los $1.000 millones, asegurando que su imperio no pudiera levantarse nuevamente. Pero la verdadera victoria no residía solo en la caída de Vale, sino en cómo la familia Navarro se transformó. Rafael firmó contratos de consultoría con varias casas de subastas de lujo, quienes buscaban su experiencia para garantizar que nunca más se repitiera un
fraude de semejante magnitud. La reputación del taller Navarro creció exponencialmente, convirtiéndose en un referente de integridad y conocimiento técnico en la industria automovilística. Lía, por su parte, recibió ofertas de becas completas de algunas de las universidades más prestigiosas del país, MIT, Caltech y Stanford, instituciones que jamás habían reclutado alumnos de su instituto en el este de Los Ángeles. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador, un testimonio de que el origen social no determina la capacidad para generar cambios significativos. El Ferrari de 1957 que había desencadenado todo el escándalo terminó en el Museo de Historia Americana del Smithsonian. No como una obra de arte automovilística, sino como prueba de que la integridad puede prevalecer sobre la corrupción. La placa que lo acompañaba decía: denunciado por Lía Navarro, 16 años, la verdad es la moneda más valiosa. El museo se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia, recordando a generaciones futuras que el poder económico no es sinónimo de veracidad. La exposición atraía a visitantes de todas partes del mundo, y la historia de Lía y su padre se contaba junto a los autos, como un ejemplo de cómo la determinación y la honestidad pueden derribar estructuras aparentemente inquebrantables. 6 meses después, Lía compareció ante una comisión del Congreso que investigaba el fraude financiero en mercados de lujo. Su testimonio fue retransmitido en directo a millones de ciudadanos, quienes escucharon atentamente mientras explicaba los puntos ciegos que permitieron que Vale y sus asociados operaran durante tanto tiempo. El problema no es que los ricos se dejen engañar, dijo Lía con claridad. El problema es un sistema que valora la riqueza por encima de la experiencia, las suposiciones por encima de las pruebas, los privilegios por encima de la verdad. Cuando se descarta a las personas por su código postal o la profesión de su familia, se crean oportunidades para que los delincuentes prosperen. Su declaración desencadenó un debate nacional sobre prejuicios de clase y procesos de autenticación en industrias de lujo. Las directrices federales se actualizaron para garantizar que las verificaciones de autenticidad incluyeran la experiencia real de los evaluadores, independientemente de su origen social. El protocolo de autenticación Navarro se convirtió en estándar de referencia en la industria. La transformación de la familia Navarro fue completa. Rafael dirigía ahora Navarro Automotive, un servicio de verificación y restauración reconocido a nivel nacional. Lía se dedicaba a estudiar ingeniería mecánica con beca completa, mientras continuaba inspirando a jóvenes en todo el país a no temer cuestionar sistemas corruptos y a usar la verdad como su herramienta más poderosa. La lección que dejaron resonó mucho más allá del mundo automovilístico. En una sociedad donde la riqueza muchas veces dicta la percepción de la verdad, alguien con valor, integridad y habilidad práctica puede desafiar y vencer incluso al adversario más poderoso. La historia de Lía Navarro se convirtió en un faro, recordando que la justicia no se compra y que la honestidad, respaldada por conocimiento y acción, sigue siendo imbatible. El último plano mediático mostró a Lía frente al Ferrari en el Smithsonian, con su padre a su lado y el mundo entero observando. El legado de un imperio fraudulento había sido destruido, y una familia de clase trabajadora había demostrado que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando el sistema parece favorecer a los poderosos. La parte 10 cierra la historia con justicia consumada, la caída de Vale y la consagración de la familia Navarro como ejemplo de integridad y excelencia, dejando un mensaje claro sobre la verdad, la valentía y el impacto de la acción ética.